Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues ya llegó el Planetary, ya fue el día 5, el sábado, fueron un montón de partidas, ya tengo los vídeos y toca empezar a grabar. Pequeño aviso, la cámara buenísima que iba a ser usada en el evento se dañó, no sé qué pasó, algo ocurrió con ella. La parte buena es que hubo, obviamente, si no, no estaríamos viendo este vídeo, ¿no? Que hubo una cámara alternativa que puede ser usada. No es la mejor definición, pero todas las cartas se distinguen y por ahora, tanto en este vídeo como en el siguiente, que ya tengo grabado y casteado, uno yo solito y otro con compañía, lo voy a dejar así, sin poner la carta ahí. Si en el feedback ustedes en comentarios dicen, oye Alejo, pon las cartitas porque no nos enteramos de nada, yo creo que no va a ocurrir, y más cuando ya las cartas las conocemos de sobra, el set y todo. Si hay mucho feedback en esa dirección, lo haré, aunque me lleve mucho más tiempo editando. Espero que les guste mucho y aquí comienzan todas las partidas del Planetary de Madrid. Pues comenzamos con la primera partida y como vemos, bueno, ya lo comenté en la intro, la definición pues es lo que tenemos, gente, pero la parte buena es que la carta se distingue por completo. Vemos que la grabación empieza un poquito más tarde, creo que, bueno, pues obvio, ¿no? Están más atentos a otras cosas del torneo que a dar el play en el momento exacto, pero no pasa nada, no nos hemos perdido mucho. El primer turno fue bajar el ala por parte de Sabine. Bosk puso el bounty de rampear y le hizo un puntito de daño con el poder del héroe, ¿vale? Entonces estamos ya ahora comenzando el turno 3. El turno 2, perdón. El ala ataca a la base de Bosk y nada, y ahí justamente estamos en este momento. Vamos a ver cómo reacciona Bosk. Le pone el bounty, también mejora para que cuando es derrotado pueda buscar una unidad. Lo cual le va a permitir, entre el rampeo y buscar unidad, le va a permitir como recuperar toda esa iniciativa que le había dejado a Sabine, ¿no? Al ser la más proactiva, jugando unidades y atacando a la base. Al final, Boss Verde quiere rampear, quiere jugarte cosas de mucho valor muy rápido. Y bueno, veremos si es suficientemente rápido como para poder terminar con Sabine. Puntito de daño utilizando la habilidad del líder. Y Fighter for Freedom, luchadores por la libertad, por parte de Sabine. Esa carta que de modo pasivo, cada vez que juega una carta roja, va a hacer daño a la base del rival. Y con vida 4 y saboteador. Tiene todavía 2 recursos disponibles, me parece. Reclamo iniciativa. Sí, reclamo iniciativa. Sí, porque todo lo que no sea eso va a ser recibir mucho más daño, ¿no? Ahí, enderezando los recursos cuando toca. Y venga, a ver, bueno, vos puede comenzar dando el puntito de daño a la A, de tal forma que mitiga 3 daños. Bueno, los daños no se ven en pantalla, no lo han puesto en tokens, espero que en futuras partidas sí. Yo lo voy a llevar aquí en una libretita. Y nada, luego en edición ya aparecerá. O sea, ya lo estarán viendo ustedes en pantalla. Vale. Yo creo que sí, tienes que priorizar quitarte la para mitigar ese, ¿ves? Mitigamos daño y utilizamos pues toda la inversión que has puesto en bounties en esa unidad. Rampea y ahora toca, exacto, toca que busques 5 cartitas y a ver qué unidad aparece. Bueno, está robando muy bien. Hemos visto el TIE Fighter de Kylo y estamos viendo que un centinela. Bueno, veremos. Le está dando a elegir, ¿no? Tradeame el centinela de tal modo que el Fighter for Freedom va a aguantar más tiempo. O nada, ve a la base y a ver cómo lidias con ese 3-3, ¿no? De turno de Sabine. Turno de Sabine. Y a ver cómo enfoca esto. Lidia con el 3-3. Quiere tener un poquito de calma. Aunque ahora vos, claro, le estás dejando el tradeo gratis a vos. Al final ese Fighter for Theme no le va a sacar tanto valor, ¿no? Si no sacas una unidad roja ya, quizá no le saques ningún tipo de valor más allá del tradeo, gracias a esa vida 4, que tu unidad se ha quedado viva, ¿no? O sea, bueno, si un 2x1, vale. Prioriza ir por K2, por tanto, +1, que parece ser que no se han acordado. Bueno, tenía que acordarse principalmente Sabine. Ahora, mira, Bosk se lo recuerda. Juega la carta. Supongo que está esperando todavía. Está amenazando todavía que salga Sabine, ¿no? A ver si le da miedito. Aprovechando que Bosk todavía está ahí preparado. Sabine mete un daño a la base. Bueno, esa es un poquito la magia del poder de héroe
de Sabine, ¿no? ¿no? solamente te da un punto de daño a ambas bases, que a ti te interesa como jugador agresivo. Bosk lidia con Keitu para mitigar mucho daño, creo que es una elección importante, creo que va a entrar más daño por Keitu que tratando de quitarte primero al Fighter for Freedom, ¿no? Ya habrá modo de quitarse esa unidad. Además, Bosk siempre puede ponerle una mejora, Bounty, para cobrar la doble ahora que ya está fuera. Entonces, dejar un puntito de vida te asegura tener más modos fáciles de poder acabar con ella. Bueno, imagino que ha hecho 3 daños a la base, por tanto son 8 en la base de Bosk. Y, un estrangular con la fuerza y Sabine regresa a la base. Bueno, pues la verdad es que está lidiando muy bien Bosk con el agro inicial, ¿no? De Sabine. Tiene 2 unidades en mesa, una es dañada, el líder, bueno. El Fighter for Freedom, pues habrá que ver si ahora Sabine lo prioriza para quitarse al líder, que quizá... Claro, no es lo que quieres como agro, quieres ir a la base. Pero por otro lado, la capacidad de sacar un valor absurdo con Bosk en mesa es muy alto, ¿no? Y puede ser que la partida se te vaya en ese sentido. Vamos a ver cómo reacciona Sabine. Están todavía pensando qué poner en recursos. Llegamos al turno 5. Aquí es donde ya Poudameron da miedito, ¿no? De hecho, un Poudameron que entre con Ambush, que puede lidiar muy bien con toda la mesa. A ver por dónde se decide. Estamos viendo un Akbar. Akbar que hace 2 puntitos de daño. Termina con Bosk. Bueno, una solución bastante efectiva. Porque Fighter from Freedom sigue todavía vivo en mesa. No ha gastado un grandísimo recurso. Por otro lado, Bosk no debe estar muy nervioso, ¿no? En el sentido de, bueno, pues sigue gastando cosas para quitarme unidades. No me pones amenazas muy grandes en mesa. Solo me tienes 8 de vida. O sea, yo creo que está bastante cómodo ahora mismo Bosk. A ver por dónde va. Hemos visto los mercenarios estos que se usaban muchísimo. Exacto. Esa carta común, ¿eh? Esa carta común, cómo estuvo en el meta y cómo ha desaparecido. Pero bueno, parece ser que este Bosk sí que la lleva. Aprovechando, claro, como Bosk sale prontito y tienes vida 6, es bastante fácil, ¿no? Que puedas aprovechar el ambush y el +2 de esa unidad. A ver por dónde se decide. Van 4 gastos, 5... Ha girado 5, no 6, ¿eh? Están poniendo el tokencito para... Mira, ya van a empezar a usar... Creo que la organización ha traído tokens. Es normal, gente. O sea, como no tengas a alguien totalmente dedicado a todo esto... Mira, van a poner... Vale. Como no tengas todo totalmente dedicado a esto, pues al final, claro, los jueces, que me consta que han hecho un trabajo increíble, que la gente está súper contenta, pues tiene que estar centrada en atender las primeras mesas, que esté todo bien. A lo mejor mucha gente es su primer torneo competitivo de verdad, hay cosas que les resultan un poquito raras, entonces es normal. Bueno, pues salen estos mercenarios, acaban usando ambush, acaban con el Fighter for Freedom. Mira, van a poner tokens. ¡Wow! Esto es una gozada. Son 6 para Sabine, efectivamente, y yo tenía puesto 8. ¿Tenemos bien la cuenta? Tenemos bien la cuenta. 9. Pues... ahí, con el palito este nuevo. No, ese es uno. Vale, pues 10. Está en la base a 10. Vale. Bueno, igualmente, 10 está muy bien. 10 está muy cómodo, ¿no? Todavía le quedan 15 vidas. Claro, faltan por salir las cosas gordas de Sabine, pero por ahora mismo está bastante cómodo Bosk. Este deck algunas veces lleva el bounty de curación. No sé si lo llevará de main. O sea, si lo llevas de main es porque quieres claramente tener una respuesta contra el agro enemigo, ¿no? Claro que sin Bosk fuera no te curas tanto. Entonces Sabine no tiene que estar tan preocupada, ¿no? Es importante que haya terminado con Bosk rápido. Y esto está empatado, 10-10. Pero con iniciativa Sabine. Entonces vamos a ver cómo orienta el primer turno. Son 6 recursos. Un Greker entraría muy bien. Un Greker entraría increíble porque le sacas mucho valor, mitigas mucho daño y tu unidad se queda totalmente viva. Lo que seguiría amenazando, ¿no? A Boss, de tal forma que no tengan muchos modos de poder lidiar con cositas. Estamos viendo otro TIE Phantom. Un Ruthless Rider. Estamos viendo un Palpatine. Y no sé qué es lo otro. Como he dicho la intro, ¿vale? Solo pondré en pantalla
O sea, estamos al final del set. Yo creo que casi todo el mundo tiene ya que conocer las cartas de vista. Y más o menos, al final el meta es lo que es, ¿no? Entonces las cartas que juegue la gente ya estaremos todos cansados de haberlas sufrido y disfrutado. Solamente que aparezca algo muy distinto lo pondré en edición. Bueno, ya han enderezado recursos y pues habla Sabine, ¿no? Está mirando a Poe Dameron. Está mirando a Poe Dameron. Estaría bien, solo que un recursito ahí se te va a quedar... Mira, ahí va Greker, ¿no? Lo está mirando, lo está gozando. Ahí va. Yo creo que sí, Greker entra muy bien, ¿no? Y luego... y la parte buena es que te ahorras el ambush y por tanto luego ese Poe que tienes en mano se puede beneficiar de él y meter un buen susto a algo grande que pueda sacar Bossk. El problema es que Bossk ahora mismo está con 7 recursos, entonces la amenaza de un Maul, la amenaza de un Vader está ahí. Y como no lo gestione bien... No, mira, sí que va por ambos. Gasta 5. Usa a Poe Dameron. Va a acabar con el... Con la unidad dañada. Y está viendo a ver qué descarta. A ver. Hombre, mínimo vas a descartar una, ¿no? Para mitigar y controlar un poquito mesa. Recordemos que esto es ronda 1, ¿no? Ronda 1 y mesa, bueno, mesa 1 que es indiferente ahora mismo, pero te están grabando, entonces seguramente te estás planteando muchas cosas. Oye, ¿esto será la buena decisión? ¿Qué opinarán desde casa, no? ¿Qué opinarán luego cuando lo vean aquí en Puente 3? Efectivamente, lidia con toda la mesa y bueno, Poe Dameron se queda 5 de vida. Ahora, ¿tendrá modo de castigar esta jugada? Mira, vemos un Overwhelming Barrage, vemos... sí, teníamos un Palpatine por ahí, ¿no? Ese Palpatine da miedito. Ah, y tiene un centinela, ¿no? ¿Es Crosshair ese? Entre que no es muy vista la carta, o sea, no es muy utilizada y que no se ve mucho... Ah, no, es el Centinela 3-3 que va ganando puntitos de experiencia, más uno cuando sobrevive a ataques. Bueno, mitiga el puntito de daño y la curación, ¿no? Bueno, la curación no. Si quiere atacar ahora mismo eh, Ackbar al 3-3, el problema es que lo va a bufar. Lo va a convertir en un 4-3 por el puntito de daño, ¿no? En lugar de un 4-4, un 4-3. Pero Sabine se curaría uno. No creo que sea lo que más te interese. Yo creo que aquí sería reclamar iniciativa. Salvo que con ese puntito de daño tengas un Darien Ride o algo así. Pero bueno, un Darien Ride que haga daño al centinela para que luego Ackbar lo remate. Eso sería una opción más interesante. Puntito de daño a las bases. Pon los tonques, por favor, que os lo han dicho. Bueno, 11. Normal, están metidos en la partida. Están metidos en la partida y si han empezado con los contadores digitales, ya si se olvidan. Entiendo que ha reclamado iniciativa Bossk, o ha pasado, vamos a ver. Y Sabine, por un puntito de daño, ok, tiene la mejora esta que la descartas y tremendo golpe puede meter. Le hace 2 puntos de daño, claro, pero le das un toque de experiencia. ¿Esto te renta de verdad? Bueno, está guardando recursos, o sea, mejor dicho, está como usando todos sus recursos y ha puesto una amenaza un poquito más interesante ahora en mesa, ¿no? El problema es que, bueno, un bounty a ese Ackbar y un girito de boss puede terminar con él. Entre medias, Ackbar va a pegar, ¿no? Utilizando la mejora y demás. Uy, no sé si hubiese sido mejor haber reclamado iniciativa y haber sacado valor a ese Poe Dameron. Porque ahora la iniciativa la tiene Bossk y hemos visto cosas muy interesantes. Estamos viendo un dragón en mano, que la verdad no creo que sea súper priorizado ahora, aunque la partida no la tiene mal de todos modos. Si pudiera manejar más o menos la mesa sin gastar un recurso grande, podría sí bajar el dragón y casi amenazar el letal, ¿no? Mira, dragón a la mesa, efectivamente, o sea, los recursos no es un mal plan, pero es menos estable que tratar de jugar cosas como lo que tiene en mano, que son cosas muy, muy jugosas. Bueno, aquí va, 8 recursitos,
Palpatine y bueno, pues Palpatine va a entrar haciendo un montón de daño y la mesa se va fuera y eso está muy complicado. Eso está muy, muy complicado ahora mismo para Sabine. Tiene que lidiar con un centinela, que es un 4-2 ahora mismo en mesa. Ese recurso que utilizó para poner esa mejora, pues ha visto que no ha sido súper favorable, ¿no? Al final lo hacías un poquito para tratar de, bueno, tener dos amenazas, porque luego el centinela quizá iba a lidiar con Akbar o con Poe. Al final no, al final ha entrado tremendo Palpatine limpiando mesa y entra Greker que va a terminar con el centinela. Entiendo. Descarta un sable y se va al centinela. Bueno, Poe Dameron, o sea, perdón, Greker contra Palpatine. Tremendo duelo, puntito de daño de Sabine. Ahí vuelven a poner los tokens. 12-11. Tendría que ser 12-12, ¿no? Ah, no, por la curación de Akbar. Es verdad, es verdad. Como no han puesto tokens, me olvidé de esa curacioncita. A ver cómo gestiona esto ahora. Estamos viendo un Vader en mano, estamos viendo un Overwhelming Barrage, estamos viendo el Walker y la otra no alcanzo a ver qué es. Y por el otro lado, Sabine no se ve nada, no se ve absolutamente nada por el ángulo de la cámara. Has enderezado recursos antes de tiempo. Me consta que en el Planetary pues intentaron, o sea, sí dieron warnings a la gente, pero que todavía pues se siente, ¿no? Que hay muchas personas que no es el competitivo total, o sea, que no han vivido el competitivo total, ¿no? Que vienen un poco de nuevas a este tipo de eventos, donde a lo mejor en otros eventos donde en sus tiendas, en sus metas más locales, no han pensado mucho el hacer el girar bien recursos y demás. Es relevante en algunos momentos en algunas mecánicas. Fuera de eso, bueno, pues es una información que le das al rival de, bueno, ya puedes colocar tú, ¿no? Venga, Obi-Wan Barrats acaba con el bueno de Greker sin recibir daño y eso es durísimo. Eso es durísimo porque ahora entra muchísimo daño a base y, bueno, la respuesta, pues eso. El Battlefield Marine, un 3-3. ¿Vas a base directo? Sí, va a base directo, no pone tokens. Entonces, si no me equivoco, son 6 más 2, son 8. Son 19 daños. Va, recoge mesa. Sabine, efectivamente, ha acabado con sus dos amenazas fuertes. Y ya está. Creo que aquí Sabine, repito, o sea, y no es con ánimo de señalar errores ni... Pero creo que, claro, tiene delante un deck que es muy agresivo, que es muy rápido, o va a intentar rampear. Creo que ha salido bastante cómodo Boss, la verdad. Esos dos robos han sido... O sea, esos turnos iniciales donde, bueno, parece que pierdes un poquito de tempo por poner bounties y no bajar unidades para tradear al rival. Pero al final Bosk, pues a través del poder de héroe, cuando tiene una unidad con bounty en la mesa, puede empezar a lidiar con algunas cositas y la ventaja del rampeo más poner una unidad. Entonces recupera la iniciativa perdida, ¿no? La presencia en mesa y la posible, bueno, y la capacidad de explotar que puede tener un deck negro, verde, rojo. Y ahí está, ¿no? Y luego ya entre el ambush de la base y unidades que cuando entran hacen cosas, como un Maul, como un Palpatine, como un Vader, que pueden lidiar rápido, se le puede poner la partida bastante en contra a Sabine. Por ahora 1-0 para Bosk. Vamos a pasar directamente ya a la segunda partida, sin ver esta parte del banquillo. Pues comenzamos la segunda partida, ya tenemos aquí a Sabine con los recursos bajados y Bosk todavía está pensando. Está pensando, pero sí, se va a quedar la mano. Estamos viendo un Ruthless Rider, estamos viendo un técnico. ¿Qué es eso? Creo que sí es un técnico, ¿no? Un Open Fire y el Bounty que hemos visto antes para buscar unidad. Bueno, vale, salimos. Sabine sale con Battlefield Marine. Supongo que va a ir el Bounty. Sí, Bounty para buscar unidad. Y Sabine reclama. Bueno, puntito de daño a la base. Pon tokens, por favor. No. Venga, me vuelve a tocar poner libretita. Sí, tokens, muy bien. Tokens, como ven, gente, no he visto la partida, ¿eh? No voy a ver ninguna, la quiero reaccionar como ustedes, así para que sea lo más natural posible. Y vos, punto de daño al Battlefield Marine, ¿no? No está marcado, ¿vale? Ese Battlefield Marine tiene un puntito de daño. Vale, robamos la mejor... Mira, parece casi el turno calcado de antes. El bounty de rampear, que en este caso parece que no lo va a priorizar, lo va a guardar.
Lo va a guardar. Y creo que tiene... No sé si es la nave 3-3 en el espacio con centinela. Es una nave solo negro. O sea, es una unidad solo maldad. Sí, no la ha priorizado. A ver, pues Battlefield Marine va a pegar a la cara, salvo que tenga pues la típica jugada de Sabine, ¿no? La que todo el mundo no sabemos, la que todo el mundo hemos sufrido. Exactamente. El teniente de la flota, que le da más poder de ataque al Battlefield Marine. Y ya son 6 daños en la base. Bueno, tiene un Open Fire que... Bueno, ¿va a rampear? ¿Va a rampear con ambos? No. Sale Technician. Ok, ok. Ahora la duda es si pega la base o reclama iniciativa. Sabine. Yo creo que aquí te conviene reclamar iniciativa. Punto de daño. Yo creo que sí lo ha hecho. Puntito de daño al Battlefield Marine. Y ven, a robar cartas. Claro, porque entre dar un puntito de daño o poder pegar bien, ¿no? Con una unidad que ya tenga... Y sobre todo esa que te van a eliminar sí o sí para poder sacar unidad. Tienes que pegar. Tienes que pegar o sacar un centinela. Aunque el centinela no te va a dar nada porque vos igualmente va a pegar el puntito de daño. Solamente que proteges un poco más al teniente de la flota. Pero vamos, yo creo que aquí tienes que priorizar el daño sí o sí. Y venga, ya tienen los recursos bajados. 4 recursos por cada lado. No hay rampeo salvo el Technician. El Technician incluso podría llegar a estamparlo contra el 3-3 para tener el efecto doble, ¿no? El te rampeo y te pongo unidad y sigo guardando el punto de daño de boss por si tiene otro bounty en mano. Pero creo que sí, ¿no? Mira, sí, ha metido el de curación, ¿no? Ha metido sí, el top target. Ha metido el de curación azul. Que claro, se lo va a guardar para cuando esté boss. Y eso puede ser. Buah, puede ser un mensaje durísimo para la partida. 3 dañitos a la base para sacar partido antes de que le eliminen al teniente de la flota. Aquí la pregunta es: ¿se va a estampar contra... Mira, se va a estampar contra el teniente de la flota? No prioriza para nada esto, ya son 5 recursos. Y esto es increíble. Ahora va a pegar el teniente de la flota. Y ahora puede salir Bosk, poner la mejora de curación y curarse muchísimo. De hecho, aquí... Esto va a ser interesante. Esto, gente que juegue boss verde, va a ser interesante esta toma de decisión ahora. Porque puede incluso cobrar los dos bounties, ¿no? Pero uno va a ser desde dentro de la base y el otro no. Por lo tanto, uno lo va a cobrar doble. Y aquí es donde pues, se ven las decisiones de los jugadores que ya llevan un rato jugando los líderes, ¿no? Y que tienen las cosas claras. Y que vienes a un planetary como este de Madrid, en Metrópolis. Tremenda tienda, tremendo torneo. Para... Pues bueno, para hacerlo lo mejor posible, ¿no? Habrá gente que venga un poco más de relax por participar y con unos objetivos más, bueno, top 32, top 60, no sé. Al final son 128 personas, pero hay muchos que van a venir aquí tratando de hacer el top 1, ¿no? Bueno, pues el puntito de daño desde la base se lo va a hacer a la unidad para rampear. Perdón, para sacar unidad. Y claro, es que aquí está, como le digo, era la decisión, ¿no? Entre curarte un montón o sacar 2 unidades, pues era apreciar una cosa u otra. Quizá no usa ahora el bounty de curación, ¿eh? Pero bueno, saca la navecita por el espacio. Punto de daño por la habilidad de Sabine. Sale Bosk. Y Sabine que todavía se sigue guardando en la mesa. Aquí entiendo que tiene mucho miedo Sabine de sacar ya... Entonces tienes todo el tiempo del mundo para sacar otra unidad. Sacan a un K2 y aquí pues le estás viendo el problema, ¿no? Y bueno, más bien se lo ha facilitado, porque ahora a K2 al ser unidad única, la curación va a ser aún mayor ahora que pegue boss. Por tanto, todo ese daño en la base se va a reducir muchísimo, muchísimo, muchísimo. Recordemos, bueno, efectivamente, era obvio, ¿no? Cuando ya te han puesto el bounty ya hay un mensaje clarísimo. Entonces, se va a curar mucho, pero los 3 dañitos a la base van a volver, ¿no? La nave se endereza. Le está saliendo muy bien la partida a Bosque. Le está saliendo muy, muy bien. Hay un juez ahí justo viendo la partidita. Y ahora, bueno, pues Sabine pega.
¿Y aquí qué haces? Te quitas a Bosk. A mí me daría un miedo Bosk. Me daría un miedo Bosk enorme, enorme, enorme. Te quitas a Bosk y un puntito de daño a la base. Claro, bueno, Sabine se queda muy tocada. Y el problema es que, bueno, le pueden poner otra vez bounties y te lo van a eliminar, ¿no? Pero por otro lado, es que no puedes dejar el boss vivo. Porque luego te pone otro bounty y te está amenazando a quitarte la unidad. Y eso sí que es mucho más dolor. La navecita va a pegar. No, regla iniciativa. Regla iniciativa para poder lidiar rápido con la mesa de Sabine. Pues mira, tiene un Open Fire que va a poder... Claro, aquí el miedo es que le ponga un sable oscuro a Sabine. Entonces se sale de rango de cosas. Yo creo que ha hecho muy bien. Ha hecho muy bien, reclama iniciativa. Y nada, hay que acabar con esa Sabine inmediatamente. Ruthless Rider, puntito de daño, o sea, daño a Sabine para terminar con ella y 2 puntos de daño a la base. Aquí lo ha hecho muy bien Boss, como digo, aquí hay que jugar en torno a qué puede ocurrir. Me renta más pegar con la nave, hacer un poco de daño a la base, cuando solamente tiene 2 puntos de daño, o sea, no es el fin del mundo, o sea, no te va a cambiar la partida. O jugada fuerte del rival, un sable oscuro en Sabine y se sale de rango de muchas cosas. Entonces, perfecto. Sale Sabine unidad, la navecita pega por el espacio. Y bueno, la verdad es que ahora la partida se ha puesto muy interesante. ¿Por qué digo esto? Bueno, parece... Cualquier cosa que Sabine quiera sacar por el espacio va a ser eliminada inmediatamente por Bosk. Claro, aquí no, porque pues ya tiene todo gastado, ¿no? Pero bueno, ese rojo 3 permite un puntito de daño adicional a ese teniente de la flota porque da raid, ¿no? Pero fuera de esto, esa nave tiene tiene una diana, ¿no? Para ser eliminada. La parte positiva para Sabine es que una unidad de Bosk va a ser dirigida a eliminar su rojo 3 y no a la base. Entonces la carrera de daño, aquí le estás mandando un mensaje. Me lo quitas y pierdes la carrera de daño, o me lo dejas y a ver quién gana, ¿no? A ver quién gana sumando raids y demás. Venga, colocan recursos y aquí es donde creo que va a empezar ya lo bueno, ¿no? Ya son 6 recursos en mesa. Para Sabine, 7 para Boss, porque rampeó con el Technician. Vale, prioriza efectivamente acabar con el rojo 3. Ahora Sabine está tranquila en el sentido de que, bueno, sus unidades terrestres van a poder pegar la que él quiera del modo que quiera. Imagino que se estará guardando cosas en mano. Bueno, y decía que llegan los turnos interesantes porque ahora ya los ambush de base van a llegar. Van a llegar y es donde creo que se puede definir un poco la partida y el enfrentamiento. Recordemos, Bosk va ganando 1-0. Un ambush potente que elimine con una amenaza del rival, que de verdad estabilice mesa, que de verdad pueda meter daño a base, amenazar, meter mucho daño a base en el siguiente turno, puede ser partida. Es un momento muy, 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 muy tenso. 11 daños en la base de Sabine. Y 12 daños en la mesa, en la base de Bosk. O sea, bastante igualado, aunque potencialmente tiene más daño Bosk en el aire que Sabine en la mesa. ¿Qué va a llegar? ¿Tiene un Open Fire? No, son muchos recursos. Uy, son muchísimos recursos. ¿Qué viene? ¿Viene un Maul? Ese Maul es gloria bendita. No gastas el ambush de tu base, acabas con una unidad que yo hubiese ido ahí contra Sabine. Claro, está priorizando meter todo el daño posible aprovechando Overwhelm. Pero, por ejemplo, un sable oscuro luego quizás te puede complicar la vida en Sabine. Pero bueno, ha decidido aprovechar que pase 6 daños a la base y transmite todo el daño que le haría el teniente de la flota, se lo transmite a la nave en el espacio. Así que Maul está por completo sin ningún daño hecho. Es un 7-6 en mesa, da mucho miedo y ahora le está diciendo a Sabine: o haces un ambush para quitar... No, entrega. Se da en la mano. Y nada, y bueno, y ahí le está mostrando que tiene un Time Intervention, tiene un Palpatine y además tiene la base, el ambush de base. O sea que esto está... Muy bien, muy bien. Este boss ha logrado parar muy bien a Sabine. Y creo que es la clave, ¿no? ¿Por qué boss funciona mejor que Vader en el meta actual? Porque justamente, ya sea con azul o con verde, puede funcionar muy bien. Al final sale un poco antes, ese puntito de daño te da más valor, más allá del valor que tenía Vader de, bueno, te hago un punto de daño cuando juego algo negro. Normalmente desarrollaba mesa y luego hace el puntito de daño. Está muy bien. Aquí lo que hace es que va a sacar valor a través de las mejoras. Y esa pedazo de curación que le ha hecho a K2
ha sido brutal, ha sido demoledor en la partida y de ahí era muy difícil recuperarse. Cuando estaban las dos bases más o menos dañadas con la misma cantidad de daños, ahí se termina la partida. Gracias, gente, les veo en el siguiente vídeo, ojalá ya, ahora sí, con invitados.